Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, soy Víctor Mirete y voy a ser el presentador de este acto junto con el apuesto caballero de mi derecha, que no es otro que Francisco Paco Hernández. Saluda, Paco, que te están mirando. Lo de apuesto no, a que han puesto. Lo primero, antes de lanzarnos al coril, queremos dar las gracias a varias personas e instituciones que han hecho posible estas jornadas. La Junta Municipal de la Alberca, con Álvaro Belasategui como punta de lanza de este proyecto, junto con el alcalde José Manuel Bernal. Taller de prensa con Emilio Tomás y Nuria del Monte. Atraperos, todas las editoriales, autores, artistas y amantes de la cultura que se han dado cita hoy y mañana. Y por supuesto, la asociación Quieras a la cabeza. Muchas gracias a todos. Dicho lo cual, quiero pediros algo. Fijaos en una cosa. Si por un casual, en la hora y media aproximada que va a durar el acto, estos 5 tertulianos se quedasen mudos, callados, sin decir absolutamente nada, aún así sería posiblemente una de las mejores mesas redondas literarias que puede haber hoy día en la región de Murcia. Estando incluso callados, solo callados ya sería un plantel increíble y aprenderíamos muchísimo incluso a los oyentes, porque gesticulan mucho también, son gente que persigue, ¿no? Por eso, lo que quiero pediros es que arranquemos con una gran ovación y un gran aplauso a estos tertulianos que son de la izquierda a la derecha: Sergio Reyes, Jerónimo Cristantes, Lola Gutiérrez, Manuel Comesaña y Antonio Parra. Ahora sí. Y no aplaudir, ahora los aplausos para ti. Sí, la verdad que tengo que agradecerle a Paco Hernández que esté aquí conmigo, porque cuando me propusieron moderar esta mesa redonda con semejante monstruo literario, lo llamé y... Por eso lo sacamos. No, pero Jerónimo nació el año que llegó el hombre a la luna. Es profesor de biología y geología en el IES Vicente Medina de Alchena, novelista, por supuesto, con novelas tan conocidas y que ya son referentes del panorama literario regional y nacional, como Crónica de Jufré, El rojo en el azul, la saga del detective Víctor Ros, o su última obra, ganadora del premio Ateneo de Sevilla, Nunca está bien. Continuamos ahora con doña Lola Gutiérrez. Ella se define como una gran lectora a la que también le gusta escribir. Una arquitecta de edificios con forma de libro. Forma parte de la Unión Nacional de Escritores de España. Ha colaborado con la editorial Atlantis realizando presentaciones de libros, tanto en la región murciana como fuera de ella. También colabora con regularidad en tertulias literarias, como esta, y asociaciones de amas de casa. En su ya dilatada trayectoria como literata destacan sus obras Suspiros de España, Entre Bahías, Playa de Poniente y su última oferta, que aquí la tenemos, Mirazón. Es el turno ahora de don Sergio Reyes, funcionario público, uno de los buenos, miembro de la Junta Directiva de Pali, novelista y un hombre que vive en la historia pasada. Un ser metódico que se documenta hasta los confines para elaborar obras como El secreto de Zalamea o Ursina, el talismán del Cuchillo. Reciente obra ganadora del libro murciano del año 2016. Y por último, y no por ello menos importante, un ilustre de la Alberca, el señor Manuel Comesaña. Un ilustre, como digo, entre los ciudadanos de la Alberca y médico de atención primaria durante 40 años, y según él, esto es una simpleza que contrasta con la riqueza de aventuras que se pueden vivir en la consulta y la vida cotidiana. Nacido en Sevilla, casado, con 3 hijos y amante de la escritura desde siempre, exponiendo sus pensamientos en blogs,
y revistas. Ha publicado una autobiografía novelada titulada Mientras la naturaleza cura la enfermedad, de la que además acaba de concluir su inminente segunda parte, Postura expectante. Y aquí tenemos también su primera novela. Bueno, como veis, a todos ellos les avala su trayectoria, su talento y su dedicación para y por las letras. Sí, sin duda alguna, todos y cada uno de ellos tendrían mi voto para ocupar un asiento de una de las letras con mayúsculas en la Real Academia de la Lengua. Y sin ir más lejos, en esta mesa redonda, para que os situéis más aún, hay 4 finalistas del premio del libro murciano del año y 2 de ellos ganadores. O sea que tenemos por delante una tertulia en la que vamos a aprender mucho sobre la literatura murciana y su posición en el panorama nacional. ¿Verdad, Paco? Pues sí. Recordaros que aquí en mi lado, como veis, tenemos algunas obras de cada uno de ellos que van a estar a la venta, por supuesto, y nos van a firmar. O sea que hay que aprovechar que los tenemos. No robarlas, por favor, estoy aquí al lado, el sospechoso soy yo. Bueno, y ahora sí, ha llegado el momento de comenzar. Un apunte. Sí. Estoy sentada... No, pero se me oye. Estoy sentada entre un médico, 2 profesores y un funcionario. Yo trabajo en la fábrica de licor 43, que no lo han dicho. No, es que ahí me doy con la rodilla y acabo de comer. Asiático para todos. Ah, pues yo lo digo. No cato. No se me revolote, no se me revolote. Visto las botellas. Bueno, pues como digo, vamos a empezar con el acto, vamos a empezar con la tertulia, va a ser a modo partida de cartas. Nosotros, Paco y yo, vamos a repartir las cartas, ellos van a jugar la partida, pero eso sí, todo, evidentemente, con un espacio para la promoción personal de cada uno de ellos, pero todo va a girar en torno a la literatura murciana y su posición en el panorama nacional. Todo lo que envuelve todo ese temario, ¿no? Así que, Paco, cuando tú quieras. Muy bien, en mi programa de radio, aprovecho para meter una línea, ¿qué es radio? El programa se llama, como terminante, ¿qué es Radio Gaceta? Todos los jueves de 6, ¿qué Radio Gaceta? ¿Sí? ¿Qué es radio? ¿Cuándo fueron las Olimpiadas de Barcelona? 92, ¿no? ¿Qué mes? Junio, pues el 92.6, todos los jueves, de 6 a 8 de la tarde. Y nuestro programa, que es un magazín cultural, es un magazín cultural y han pasado la mayoría de los editores que estáis aquí y algunos de los que estáis por aquí, tanto editores como escritores. Bien, la pregunta que yo siempre le he hecho a los escritores que pasan por el programa es: ¿para qué has escrito un libro si ya lo venden escrito? Que no me cabe en la cabeza. Bien, esa sería la primera pregunta, pero por todo me lo habéis contestado ya. Vamos a la pregunta en realidad, que vamos a empezar por Sergio, de izquierda, sí, de izquierda a derecha. ¿Es Murcia desde siempre una cuna de escritores o se está convirtiendo en un vergel literario donde crece de forma cuantitativa e cualitativa la oferta literaria? Adelante, Sergio. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. No es una canción, pero casi. Bueno, la pregunta que me plantea Paco es muy interesante. Murcia como cuna de escritores o como vergel literario. Mirad, hay una cosa que, no sé, habrá gente aquí que ya lo sepa, pero habrá otros que no. Y es que últimamente, como ha habido una eclosión tan amplia de escritores en lo que es Murcia y la región y alrededores, ha surgido un movimiento que llamamos Generación 16, o Generación del 16, refiriéndose al año 2016, porque es un año en el que bueno, entre otras cosas, pues se hizo pues un acto para reivindicar la Feria del Libro, y claro, allí nos juntamos un montón de escritores. ¿Cuántos éramos? Por lo menos más de 50, ¿verdad? O más o menos. Entonces, pues se habla incluso de esa generación del 16. Efectivamente, ahora mismo estamos en un momento en que el porcentaje de escritores aquí en la región de Murcia
supera a la media nacional, incluso en editoriales creo que también, ¿verdad? Pero no es un momento único en el que esto ha pasado, ¿no? Ha habido siglos en el pasado en el que también ha sucedido que Murcia ha sido pues una cuna de cultura y de escritura, ¿no? Por ejemplo, en la época medieval pues hubo algún siglo, por ejemplo el siglo XII, siglo XIII, tuvieron mucho auge también todo el tema cultural, ¿no? En ese sentido, y por lo que pregunta Paco, efectivamente Murcia ahora mismo siempre ha habido buenos escritores, pero es que además hoy en día la cantidad de escritores como media por encima de la media nacional y la calidad de lo que se está escribiendo pues es enorme, ¿no? Y bueno, yo creo que es una cosa que podemos, también a los que nos gusta leer, porque normalmente los que escribimos también nos encanta leer, pues es una cosa que también podemos disfrutar, ¿no? El hecho de poder tener en nuestra tierra y tan cerca pues a tanto autor, ¿no? y tan buena literatura. Y un poco más quiero decir, porque si no lo voy a decir yo todo. Entonces, no sé si pasar el micro al compañero o vais a hacer otra pregunta. Como no sé que te hayan encariñado de sí. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy encantado de estar aquí hoy con vosotros. Habéis organizado una cosa muy bonita. Hay mucho movimiento y me ha hecho mucha ilusión ver cómo se estáis moviendo, ¿no? Porque realmente esto que planteáis es algo que no tiene... Bueno, yo solo no tengo una explicación. Es extraño, ¿no? que haya tanta gente que escribe en Murcia y sobre todo no ya solo que escriben, sino que escriben y consiguen publicar las cosas que hacen. A mí me llama mucho la atención porque a veces somos una sociedad, la sociedad murciana, muy poco lectora. O sea, es una sociedad con un índice de lectura bajísimo. Estamos en muchos aspectos bastante atrasados. Yo, por ejemplo, esta mañana me he deprimido leyendo el artículo de Rosa Roda, que es buenísimo, sobre lo que ocurre en el Mar Menor, porque, por ejemplo, tú ves que están pasando cosas que en Francia o en Suecia no pasarían. O sea, aquí, por ejemplo, el concepto de delito ambiental es una cosa que no tenemos claro ni que existe. O sea, estamos tirando 4.000 toneladas al año de nitratos al Mar Menor. Oye, y reivindican su derecho a seguir haciendo, a seguir delinquiendo, una cosa terrible. O sea, quiero decir que cosas como estas a mí a veces no sé, me desaniman un poco porque veo que somos una sociedad que tenemos que mejorar mucho, sobre todo en la vía de la formación y en la cultura, ¿no? Entonces, siendo como es una sociedad más bien poco lectora, tenemos muchísimos escritores y muchos de ellos muy jóvenes. Yo, por ejemplo, ahora no voy ya casi a institutos para hacer charlas, porque entre otras cosas, como siempre comentamos, fijaos que nuestra gran reivindicación es tener una feria del libro. Fijaos de lo que estamos hablando. Entonces, claro, yo, por ejemplo, dejé de ir a institutos porque no tengo facilidades, porque yo estoy trabajando y yo pues no me puedo ir del instituto. Estuvieron a punto de despedirme en una ocasión por dar charlas en centros de la propia consejería para la que yo trabajo. Vale, es verdad que soy de biología y las charlas son sobre literatura, pero bueno, si un tío escribe y consigue que lo publiquen y los críos lo ven, pues es lo que provoca esto que hay aquí ahora, ¿no? Entonces yo creo que el hecho, yo por ejemplo cuando voy a los institutos, que he dejado de hacerlo, porque no puedo, intento animar a los críos a que lean y sobre todo que vean. Si me ven a mí ahí hablando y dicen, el gilipollas este que es de San Antonio, míralo, escribe y viaja y no sé qué, no sé cuánto, pues yo también puedo. Claro, y es por esto por lo que hay tanta gente ahora mismo escribiendo en Murcia y tuvimos el empujón aquel que dimos cuando nosotros más o menos empezamos, que coincidió pues que yo hice la Casaranda, Leante ganó la Alfaguara, empezó Antonio a publicar las cosas, Paco López Mengual, el Moyano, y vamos como dando empujones. ¿Por qué? Porque eso anima a otra hornada de gente más joven que ve, que dice, bueno, pues estos tíos escriben, si yo los conozco, yo también puedo. Entonces, siendo como es una sociedad poco lectora, yo creo que ahora mismo tenemos esta nueva eclosión, similar a la que tuvimos a lo mejor hace 10 años, porque tiramos unos y otros. O sea, esto ocurre, pasa también como con el fútbol, ¿no? Si hay buenos futbolistas en una cantera, pues sube el nivel de final, ¿no? Entonces, pues al final, te encuentras, yo por ejemplo el otro día estaba hablando con mi editor y claro, se paró a pensarlo, claro, que ahora mismo él tiene 4 autores murcianos. Mira, ahora mismo en la ida estoy yo, está Moyano, está Branza y está Gregorio, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso es algo muy positivo que tenemos. La verdad que no tenemos mucho apoyo de las instituciones, pero
es algo que estamos consiguiendo entre todos nosotros. Yo creo que el motivo es ese, ¿no? Que el que vaya surgiendo gente que escribe anima a otros también a hacerlo. Ah, por cierto, cuando yo escribí en 1969, yo ingenuamente pensaba que Licor 43 me haría una especie de homenaje o algo así, porque Alsina es alcohólico de Licor 43, y yo creo que se ve que eso no le gustó mucho, porque no sé, yo pensaba que me regalarían una caja de Licor 43 o algo así, y tengo yo una ilusión con hacerme una foto con la novela esa rodeado de botellas, sí, a ver si me lo negocio. Una American Beauty con Licor 43. Fíjate, yo con que me hicieran un contrato indefinido en vez de que me lo van renovando 3 meses, 4 meses, me conformaba, imagínate tú. Vamos a hacer las dos reivindicaciones. Vamos a hacer las dos. Y además yo de hecho también lo nombro ahí. La foto que se la haga con las botellas vacías. Que se le haga con la Y antes de que se pase. También. Pues buenas tardes a todos. Y bueno, yo pienso que siempre ha habido escritores de Murcia. Lo que pasa es que han cerrado muchas librerías y eso también desequilibra un poco la balanza. Ha habido un boom no de escritores, sino de cerrar negocios, de cerrar editoriales y de cerrar librerías. Entonces la gente, pues parece que se nota más como la que quiere escribir. Yo lo veo así, porque yo creo que, no sé, la novela, 300 años lleva haciéndose novela, lo más, pero siempre está ahí, tiene altibajos, y unas veces está más arriba y otras veces está más abajo. Yo pienso que los escritores, sí que es cierto que ha pasado de ser, que los escritores siempre han sido como un movimiento cultural en el cual nos identificábamos, porque pensaban de una manera o escribían de otra, y ha dejado paso a la televisión. Entonces la gente, lo que sí es cierto que se deja llevar mucho por la serie de televisión. Y claro, no es que el libro haya muerto y que el escritor... No, lo que pasa es que son modas, Sí que es cierto que se dice que hay un boom, no lo sé. Yo pienso que más se lo achaco al cierre de librerías y de editoriales. Ahora hay una serie también de editoriales que han surgido nuevas y como que son unas valientes, desde luego, tal y como está el panorama, porque ahí sí que le doy la razón a Cristante, las editoriales abriéndose paso cuando está el mercado como está, imagínate. Y yo hice esta Navidad, estuve firmando por librerías de Cartagena, de Murcia, y he estado firmando por toda la región. Y mi pregunta era, cuando entraba un cliente, me acercaba, joven, mayor, de mediana edad, ¿a cuántos escritores murcianos conoces? Y se me quedaban pillados. ¿Y cuántas editoriales de Murcia conoces? Y se me quedaban pillados. O sea, eran incapaces a decirme, tan solamente una chica que dio la casualidad de que me nombró a Cristante, a Parra y me nombró un montón de gente porque tiene un club de lectura. Y entonces, pues claro, los conocía. La casualidad, pero te puedo asegurar que hice la pregunta a más de 30 personas y entre esas 30 personas me contestó esa. Y uno que me dice, sí, espérate, ¿cómo se llama? El amigo de mi cuñado ha escrito un libro. Y yo digo, madre mía, qué lástima. Este no ha leído, vamos, ni los tebeos de Mortadelo. Yo pienso que vamos a hablar de que hay gente que escribe, que lo hace bien y que ellos están aquí, que son los que van a decidir si van a seguir para adelante los libros o no. Yo creo que son ellos. No es si nos ponemos a preguntar, yo creo que el público es el que dice, porque aquí nadie entiende de boom, ni de libros, ni de buenos, ni de malos. Entienden de historias que enganchen y que te lleguen. Y ahora, pues Manuel. Pues genial. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haber venido. Yo diría que muchas gracias por haber venido a pesar de estar yo, porque yo soy un recién llegado. Aquí mis compañeros son gente más de más tablas, bueno, tabla no sería exactamente la palabra, de más letras. Como soy un recién llegado, como yo hace poco tiempo que estoy en este mundillo, para mí ha sido un descubrimiento, no ya la literatura murciana, no ya los autores murcianos. Antes de llegar a los autores murcianos, cuando yo pensé en escribir un libro, en publicar un libro, bueno, yo voy a ser capaz de esto.
Y entonces me interesé, porque yo hasta ahora me había interesado por los bestsellers, por los planetas, por los autores conocidos, pero luego me empecé a interesar por los autores, digamos, menos conocidos o estos autores más cercanos, no vamos a decir de menos categoría, pero quizás menos conocidos a nivel nacional o incluso a nivel mundial. Y entonces me encontré una literatura, fue un descubrimiento maravilloso. O sea, de repente me encontré gente que escribía muy bien, Luego el segundo paso fue que esa gente que escribe bien era autores murcianos, era gente porque yo recuerdo de niño, no sé si alguno de los que están aquí lo conocerá, mi padre compraba libros por correspondencia. Me acuerdo que era un catálogo de una editorial que se llamaba de Gasó Hermanos, Editores y Libreros, y compraba. Y yo, los libros, yo de niño pensaba que escribir un libro era un señor muy distante, muy lejano, y ver que ahora hay autores murcianos con los que yo estoy sentado al lado, con los que me puedo tomar un café, fue un descubrimiento maravilloso, ¿no? De gente muy buena y además con el encanto de ser cercano. Y voy a dar un paso adelante. Yo, como he estado aquí en la alberca, os digo que en la alberca hay, no yo, mucha gente que escribe. A mí en la consulta me han llevado libros, o no libros. Algunos me han llevado un papeles grapados con poesía, con cuentos, con historias. Yo, desgraciadamente, no he tenido tiempo para algunos, no los he leído, algunos los he perdido, pero quiero insistir en eso, que aquí, en una pedanía, hay gente que escribe. Si vais por las pequeñas kioscos de aquí, os encontraréis libros de gente que escribe, y eso es un movimiento, como no sé quién exactamente quién ha dicho, de que sí, de que uno nos animamos a otro, de que el que escriba al vecino te anima a escribir a ti. Pero es cierto que aquí en la alberca hay gente, podéis recorrer los kiosquitos y encontraréis 2, 3 libros de autores de la alberca. Y eso me parece bien, es una suerte que vayas por la calle y te encuentres con alguien que escribe, y que escribe muy bien. Y bueno, eso es lo que quería comentar. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Yo también estoy muy contento de estar aquí, y sobre todo creo que si hay alguien que poner alguna placa en la entrada de este auditorio, se la tenéis que poner con los nombres de todos ustedes, porque son los que la merecen, por estar aquí un sábado por la tarde con frío y son capaces de acercarse a un acto literario. Yo coincido en parte con lo que han dicho mis compañeros, con las razones de esta eclosión de la literatura murciana, pero creo que yo llevo aquí en esta región 25 o 26 años, y cuando llegué ya había gente escribiendo. Creo que aquí siempre ha habido gente que ha escrito y ha escrito muy bien. Otra cosa es que, como bien ha dicho Jerónimo, llegó un momento en el que se perdió el miedo a salir, a darse a conocer fuera de la región, y esa sensación del pelo de la dehesa la teníamos ahí, nos tiraba para abajo. Él fue uno de los primeros que empezó, y detrás de él pues hemos sido unos cuantos más, y ya la literatura murciana se ha conocido y se conoce y se valora en todo el territorio nacional. En cuanto al aumento, pues creo que hay una parte importante, que es la difusión de la lectura que se ha hecho en la región. En ciertos focos se ha trabajado bastante bien difundiendo la lectura, y ahora estamos recogiendo esos frutos. Y luego las redes sociales y las ediciones electrónicas también han ayudado a que gente que a lo mejor tenía miedo de dar el paso, por lo que decía Manuel, tengo aquí un folio con grapas, pues ahora hay editoriales a las que puedo enviarlos, me pueden proporcionar una edición digital bastante asequible, o directamente me puedo lanzar a pecho descubierto en mi blog o en una red social y empezar a ir subiendo capítulos. Y eso potencia un poco la capacidad de que empiece a ser escritor. No es una mezcla un poco de todas estas razones, pero es motivo de alegría que haya tantos escritores en la región. Muy bien, pues hecha la primera pregunta, que era un poco por orden, ya a partir de ahora que cobre vida la tertulia, al cual que quiera lanzarse con la pregunta, enganchar primero el micrófono y luego vais moviéndolo como queráis. Atención, pregunta. A menudo percibo o noto que en
la región de Murcia tenemos como un cierto complejo de inferioridad con el resto de la nación. Es una hipótesis, ¿vale?, que yo lanzo. Y hablo a nivel cultural. Es como que nos vemos un pelín, por decirlo de alguna manera, inferiores al resto, ¿no?, de las comunidades o de las provincias. No sé si es una queja impostada o hay algo de realidad en ello, pero ¿qué opináis? ¿Estamos donde nos merecemos o tenemos lo que realmente nos merecemos? Sí, yo estoy de acuerdo con esto que has dicho. Es una cosa que yo siempre he comentado y he contado por ahí, y de hecho escribí un artículo sobre el perunismo, porque uno de los motivos que genera esta eclosión es lo que dice Antonio, ¿verdad? Que el hecho de vivir en una aldea global, el que existe internet, el que haya blogs, nos ha permitido pasar esa frontera que teníamos, como decía Paco López Memo, a la altura de Albacete, que parecía que los escritores de aquí no podíamos salir. Entonces nos ha hecho llegar a todos sitios, pero es verdad que el carácter murciano adolece de cierto perunismo en cuanto a que somos lo contrario, la antítesis de los nacionalistas. O sea, tú ves los nacionalistas y están todo el día mirando al campanero de su pueblo y somos los más mejores y nosotros hemos tenido, no me refiero a nivel cultural, me refiero en general, una especie de complejo que luego no trae nada bueno. Claro, luego a veces proyectamos una imagen. A mí me han preguntado si en Murcia hay semáforo. Yo me cabreo mucho, porque yo en casi todas las novelas hago a Murcia, etcétera, yo siempre digo soy murciano, en fin, porque joder, es que esas cosas cuando tú sales por ahí, todo duele, y da mucha rabia, porque claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es nuestra realidad? Que no hay razón para tener esa especie de complejo. Yo he oído decir, fulanito se ha operado de cataratas en Barcelona. Vamos a ver, si eres gilipollas, si te operan en el Reina Sofía de cataratas maravillosamente bien, y por la tarde te vas a tu casa y te quedas perfecto. ¿Qué tontuna es esto? Esto no es como hace 40 años que las pijas, bueno, algunas lo siguen haciendo, se iban a parir a Madrid. O sea, esto es una ridícula. Esto, claro, yo me paré a pensar en esto y me di cuenta, bueno, no sé otra cosa, no es londrero, pero esto yo me di cuenta, yo me paré a pensar no solo en el ámbito cultural o literario, yo me paré a pensar en general, coño, nosotros tenemos gente de primera línea en todos los ámbitos. Tenemos a los Ripoll, que se ven aquí, futbolistas importantísimos. En la música, que si los secos, que si los malditas Nerea, Pedro Cano, pintores fabulosos, actrices como la Pepa Niorte, o sea, gente que está, no sé, escritores también, María Dueña, Ferrer, Reverte, tal. Entonces tenemos gente que, gracias a que vivimos en una aldea global, puede llegar a todos los lugares, que no solo España, sino a nivel internacional, gente buenísima. Y a veces pues todavía como que nos cuesta trabajo sacudirnos, como tú bien dices, Víctor, esa especie de San Benito, esa tontura que tenemos, ese complejo de inferioridad, que no hay ya una base real para ello. Y eso es una cosa contra la que yo lucho mucho, que creamos en nosotros mismos y que nosotros mismos seamos capaces de entender que somos mucho mejores de lo que nos creemos. Y no quiero pasarme en este aspecto, pero una gran parte de culpa de esto la tienen nuestros políticos. Nosotros hemos tenido políticos que han salido de Murcia y es que hablan y es que da tristeza. Y claro, nos asumen a eso, nos asimilan a eso y nos hace daño a todos los demás. Porque vosotros que también viajáis, que vayáis a congresos, etcétera, que hay murciano por aquí, despectivamente, ¿no? Y yo pues, me cabrea un poco esto. Entonces yo creo que tenemos que darnos cuenta ya de que ya hemos conseguido, ya no estamos por detrás. Darse cuenta. Pues fíjate que yo cuando salgo fuera, de hecho estuve en Barcelona en octubre, y cuando voy a algún sitio así fuera de mi región, lo que hago es que buscar qué es lo peor de esa ciudad donde voy. Por si alguno me da, le digo, oye, mira tú, claro, eso es lo primero que hago. Referente al que nos da miedo, te voy a decir una cosa. Yo creo que no nos da miedo, porque yo hago joya, es mi trabajo. Y yo creo en mi trabajo por encima de todo. A mí lo que sí me da dolor, el público, y perdonad que os señale, pero me refiero a la gente de la calle, que diga, anda esta. Bueno, pues yo me voy a ver a Arkel Follett. Me voy a comprar yo un libro a la tonta esta que no la conoce nadie. O voy a coger yo, eso sí que, esos términos despectivos,
que los oyes, que los ves, sí que hacen más daño, duelen más. Entonces es más la gente que no te da, no apuesta por lo suyo, porque aquí todo el mundo, y no me canso de decirlo, conoce la historia del Titanic y no sabe que en Cabo de Palo hay un barco que se llama el Sirio, que iba cargado de personas, y se hundió arrastrando la muerte a un montón de ellas. Es el único salvamento en toda la historia de la navegación española hecho exclusivamente por civiles. Fueron los pescadores de Cabo de Palo. La gente se había pasado a punta de navaja, de pistola, golpeaban a los niños, les quitaban los flotadores. Y eso no lo sabe nadie, pero todos conocen la historia del Titanic. Y esto ocurrió aquí. Pues como la historia del Titanic, tenemos la vida de Peral, que es interesantísima, que fue el hombre degradado, no se le hizo el caso que se le tenía que haber hecho, igual que a De la Cierva, a muchísima gente, pero a nosotros nos interesa más lo de fuera. Yo no culpo, fíjate, yo no culpo a la política ni culpo a la gente que se le interesa más lo de fuera y no defiende lo autóctono, pero incluso los medios de comunicación, porque si yo presento un libro y yo convoco, pues no acude ni la verdad ni la opinión. Puede acudir a algún periódico pequeño, local, porque a lo mejor lo conoce amiguete y te echa la foto y hace una reseña. Pero hay que empezar a apostar por lo nuestro, por lo autóctono y defender lo nuestro. Pero tenemos que empezar nosotros mismos a defenderlo y decirle, no, oye, perdona, pero que mis libros también son tan buenos como puede ser aquel, o mi música, o mi pase de modelos con mi ropa, o mi pintura. Tenemos que reclamar la atención y creer en nuestro trabajo, pero reclamar la atención sobre todo de lo que hacemos. ¿Te puedo decir una cosa? Solo, como diría la Belén Esteban, por ilusión. Esto, cuando digo que es un tema de base política, no quiero referirme a un partido ni a otro, sino en general. Yo creo que sí que hay una base política que a los ciudadanos nos ha complejado, que es la siguiente. Cuando yo escribí Crónica de Giuffre, que acabo de firmar uno por ahí, libro que yo ya no tengo, que ya no existe, y no tengo ninguno, yo me puse a documentarme sobre la Murcia medieval y me quedé acojonado, porque igual que cuentas tú lo del Sirio, que por cierto es una historia extraordinaria, no quiero entrar en una dinámica tampoco nacionalista, decir, no, porque aquí es mejor, no, tampoco eso, que un tío sea murciano y escriba como el culo, ¿no? O que sea mal músico, ¿no? Pero por lo menos, no que una cosa porque sea murciana digamos que es buena, pero sí que valoremos lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, a nivel histórico, pues yo cuando me puse a documentarme sobre la Murcia medieval, pues resulta que me quedé acojonado. O sea, yo sobre todo encontré muchas cosas de Torrefonte y viendo cómo era la Murcia musulmana, pues era una ciudad maravillosa y nosotros no sabemos nada de eso, ni ha quedado prácticamente nada de eso. Bueno, el otro día, hace una semana, vi en Twitter las obras estas de Madre, las excavaciones que están haciendo en Madrid, que están tirando los ladrillos a los contenedores. Entonces, y yo me paré a analizar esto porque es que me di cuenta de que a nosotros, en el modelo este que crearon la transición autonómico, nos hicieron ver que había unas comunidades históricas que son mejores que nosotros, porque esto lo hemos vivido en octubre y con toda la movida esta de Cataluña. Ellos son mejores que nosotros, ellos son más diferentes que nosotros, ellos tienen historia y nosotros no, y por eso te doy más transferencia. Y entonces pues nos secuestran una gran parte de nuestra historia, porque yo digo que yo me sorprendí cuando empecé a ver esto y digo, bueno, aquí había cosas que si nosotros las recuperáramos, por ejemplo lo de San Esteban, y eso lo recuperamos y lo explotamos, viene gente. Entonces, claro, me llamó mucho la atención y luego ya pues fui leyendo, por ejemplo, cuando Murcia o Musilla era una ciudad con 20 mezquitas, 30 baños, una noria que subía el agua al Alcázar Alqueir, que era una cosa maravillosa de la ingeniería, etcétera. Bilbao no existía. ¿Os dais cuenta de esto? Y luego estamos con la historia, no es que nosotros somos mejores porque es que nosotros tenemos historia, no. Entonces, esto es lo que yo quiero decir con el tema político, ¿no? Ese modelo de la transición que en gran medida a nosotros nos ha acomplejado. Y es necesario que nos acudamos a esos complejos porque ya esto no es. Pero, perdona, Jero, es que yo creo que seguimos
haciendo aquello que criticamos. Es decir, mientras sigamos mirando hacia adentro, hacia lo mal que lo hemos hecho o lo han hecho nuestros políticos, el abandono en el que se nos ha dejado. No, yo no lo digo por ser cenizo, sino para que por ti, pero va a llegar el momento en el que, bien, eso ha ocurrido. Sí. Hasta aquí, ya pasó, ahora hay que mirar hacia Ya, adelante pero la primera asumir que somos una región tan válida como cualquier otra, por lo menos en aspectos culturales, musicales, artísticos, literarios. Sí. Hombre, industrial no, ¿para qué vamos a mentir? Pero, en lo político yo estoy contigo. Sí. Es decir, pero no, yo no lo digo por ser cenizo, yo lo digo, yo explico cómo lo vi yo, cómo me di cuenta de eso en mi experiencia personal. Y yo creo que la mejor forma de solucionar un problema es darte cuenta de que existe. Entonces, es verdad, tampoco hay que estar ahí, lo dices tú, tienes razón, Antonio, no hay que estar martirizándose, pero sí que es cierto que si nos damos cuenta de eso, pues nos ayudará un poquito a sacudirnos complejos, ¿no? Porque claro, mientras que otros se jactan de que nunca se han mezclado con nadie, pues nosotros nos hemos mezclado con todo el mundo. Por aquí han pasado los mismos, claro, y por eso tenemos la sociedad que tenemos tan abierta, es un lugar donde da gusto vivir, donde la gente integra rápidamente al que llega, y por eso somos lo que somos nosotros. Pero claro, tenemos que darnos cuenta de que parece como que eso nos lo habían secuestrado. Y ahora, cuando nos ocurre esto, hasta nos sorprendemos. Decimos, coño, ¿cuántos escritores tenemos? Somos los de Murcia, ¿cómo te lo estás haciendo? Claro que tenemos tantos escritores. Bueno, yo tengo que decir una cosa. Yo vine a Murcia hace 35 años. Yo vine a Murcia con 30 años. Quiero decir que he conocido una etapa perfectamente vigente, vamos, no poca, porque no vine de niño, no vine... Y yo vine de Badajoz. Badajoz, lo que estáis diciendo vosotros de Murcia, pues multiplícalo por 10. Multiplícalo por 10. O sea, yo vine no de Badajoz, yo vine de un pueblecito, si me permitís la propaganda, lo cuento en mi libro. Y os tengo que decir una cosa, es que es una historia de una conversión, Yo vine a Murcia engañado. O sea, si yo sé que iba a acabar en la alberca, yo no me hubiese venido a Murcia. Yo vine a Murcia pensando que venía a Murcia ciudad. Yo no sabía que existían pedanías, que existía el campo de Cartagena, que existía todo esto. Yo vine a Murcia pensando que venía a Murcia. Y tengo que decir una cosa, permitidme que termine de hablar. Cuando yo llegué a Murcia en un anochecer del año 82, yo encontré una ciudad que me pareció muy fea, una ciudad muy fea. No había monumentos, lo único que conocía era la catedral, que recuerdo que venía en mi libro de Historia del Arte, venía la fachada de la catedral como ejemplo de barroco, pero luego no había nada. ¿Qué pasó para que a la semana yo estuviera a gusto y yo supiera que yo ya no me iba a ir de Murcia? Pues no lo sé decir, no sé qué conversión hubo, pero algo hubo, quizá. Y no es que yo viniera de un sitio peor, Si yo hubiera venido de Madrid o de Barcelona o de Bilbao, yo me hubiese quedado aquí. Y no solo me quedé en Murcia, porque yo luego he podido irme a Murcia a casco muchas veces, sino que me quedé en la alberca. Yo recuerdo, como pequeña obra literaria, que lo primero que yo pedí, lo primero que busqué fue las ordenanzas de la huerta de Murcia, porque me pareció una cosa maravillosa. O sea, era algo totalmente diferente a lo que yo conocía, y me acuerdo que un señor, por muy amable, me las llevó, tal, y dice, sé que usted lo anda buscando, tal. Entonces, si son impensables o son desconocidos los literatos en Murcia, los escritores en Murcia, imaginaros en mi pueblo, un pueblecito de 1000 habitantes, pues también lo hay, también hay libros. Y os voy a decir una cosa simpática: los libros se venden en los bares. El que escribe un libro lo lleva al bar, porque allí no hay ni kiosco ni ninguna cosa, lo lleva al bar, y en la estantería del bar está el libro y se vende el libro.
quiero botella de licor 43 al lado. Quiero decir con esto que... la botella de licor 43 al lado. La botella de licor 43 al lado, efectivamente. Que en Murcia tiene ese encanto, y yo creo que ese encanto favorece que haya literatura y que haya escritores. No, yo que vengo de fuera no veo yo que haya un complejo de inferioridad, ¿no? A mí el recibimiento que me hicieron en Murcia fue como que había tenido suerte al venir a Murcia. Incluso me decían el tópico, a ver, buscar el mejor rinconcito de España. Y luego supe que tenían razón. Y luego una de las cosas buenas, aparte de la Huerta y todo lo que es Murcia, pues es eso, que haya ahora también una buena literatura que perfectamente se puede exportar a toda España y a donde haga falta. Continuamos. ¿Quiere hablar algo de este tema? Bien, continuamos. Vamos a acercarnos un poquito a vuestra obra, a vuestras obras. Me gustaría saber si desde vuestros libros hacéis patria de la región de Murcia, ¿Qué lugar ocupa Murcia en vuestra producción? Bueno, pues quiero aprovechar un poco para enlazar también con la anterior pregunta. Con Manuel, que es el último que acaba de hablar, yo tengo 2 obras ahora mismo publicadas, y una está ambientada en territorio pacense, que es de donde él procede, y por eso digo lo de enlazar con la anterior pregunta y con la anterior intervención. Y la otra sí que está ambientada en lo que es Murcia pura y netamente, ¿no? Para mí Murcia, y volviendo un poco a la pregunta anterior, esos complejos de los que se hablaban, que podemos tener o no tener, pero que ahí están. A mí me pasó eso hace unos cuantos años, estoy hablando de más de 10 años. Yo estaba leyendo precisamente Los Pilares de la Tierra de Ken Follett. Y estaba leyendo eso y yo me planteo en mi mente mientras lo estoy leyendo, ¿por qué estoy yo aquí leyendo cómo construir una catedral en Inglaterra y no me preocupo por leer algo sobre, por ejemplo, cómo se funda la ciudad de Murcia, ¿no? Y ahí es cuando me doy cuenta, me pongo a buscar libros que hablen sobre la fundación de Murcia, y me encuentro con que no existe existen libros de historia, pero yo de jovencito pues la historia académica pues como que no me entraba mucho, me resultaba un poquito más aburrida, ¿no? Y es cuando entonces decido que tendría que haber un libro que hablase de cómo se fundó Murcia, pero en plan novela, ¿no? Un poco más atractivo para hacerle llegar también a personas que como a mí no les gustaba o no les gusta la historia académica. Ahora, a base de investigar y de documentarme, me he aficionado a la historia académica y ahora disfruto como un enano, pero con libros de estos y tochos que serían infumables, ¿no? Para mí hace 10 o 15 años. Y efectivamente, ahora mismo mi literatura, aunque como digo, la primera novela que me publicaron, que es la segunda que escribí, está ambientada afuera, está en tierras extremeñas. Mursía, que es la primera que escribí y la segunda en ser publicada, es puramente murciana, ¿no? Porque cuento la fundación de Murcia. Y además es la primera de una trilogía que estoy haciendo sobre la Murcia medieval, ¿no? Entonces, por eso comentaba antes también lo de la eclosión de escritores que hubo en Murcia en el siglo XII, por ejemplo, ¿no? Al documentarme y todo eso, pues vas descubriendo una serie de cosas que te sorprenden, porque, como digo, muchas veces tú vas por la calle y le preguntas a alguien en qué siglo se fundó Murcia y mucha gente se encoge de hombros, y si alguien te responde lo hace al azar, a ver si acierta, ¿no? Pero la mayoría de la gente no sabe cuándo se fundó Murcia. Y eso, pues tengo que reconocer que cuando yo era más jovencito, pues también me pasaba un poco algo de eso. Y al final pues te sacudes esos complejos y dices, bueno, yo voy a luchar un poco porque esto salga de otra manera y salga adelante, y que el concepto que tenemos de Murcia, tanto en Murcia como fuera de Murcia, pues cambie un poco, ¿no? Y cambie mejor y se conozca mejor nuestra región, se conozcan las cosas buenas
que hay en ella y las cosas pues, interesantes. Y bueno, Murcia hubo épocas en las que fue capital de más de medio territorio peninsular, ¿no? Pues bueno, esas son cosas que no se saben, aunque su moneda, se acuñaba moneda en Murcia que estaba valorada en toda Europa, muy bien valorada. Son detalles que pues dentro de ese complejo muchas personas desconocen y otros desconocíamos, como era mi caso, ¿no? Y que luego te vas metiendo y a mí me interesa mucho dar a conocer todo ese tipo de cosas y que un poquito pues la imagen que tiene Murcia vaya mejorando y vaya cambiando, tanto dentro de Murcia como en el panorama nacional, ¿no? Hemos hecho acercamientos con Mursilla fuera del territorio murciano, ¿no? Para que también esté en librerías. Hemos hecho presentaciones, ayer mismo estuve en Alicante haciendo firma de libros, luego está en Granada, en Madrid, en fin. Que salga también de este ambiente, ¿no? Que no se conozca solo en Murcia, que está muy bien que los propios murcianos conozcamos nuestra historia, pero que también se empiece a conocer fuera, ¿no? Que no seamos una ciudad que ahora parece que se ha puesto en moda también en las redes hacer chistes de Murcia como se hacían de Lepe hace 15, 20 años. No sé si los habéis leído, pero hace un tiempo para acá que se yo no he sido. No he sido chismiretes, pero... Y da mucha pena, ¿no? Eso, porque tenemos muchas cosas buenas que ofrecer. Que por cierto, te lo doy luego, si acaso. No, da igual. Un apunte, cuando hablamos de... Tengo dos chistes, uno verde y otro no, ya elegimos otro. Un apunte, cuando hablamos de Murcia, hablamos de la región de Murcia, ¿vale? Que no la Murcia ciudad, sino cuando decimos Murcia en vuestra literatura, la región, ¿vale? Sí, este apunte que tú haces es importante porque yo en los últimos tiempos sí que he observado que a veces se genera este problema por el hecho de que la región se llama igual que la capital. Entonces tú a veces estás hablando de Murcia refiriéndote a la región y hay gente que interpreta que es que solo hablan de la y a lo mejor no te está refiriendo a la capital. Y claro, eso desde la periferia, desde Yecla, a lo mejor desde Cartagena, pues se percibe a veces como que no es verde y es normal que no de gusto, porque a lo mejor si en vez de la región de Murcia se llama Top 1000, pues esto no pasa. Lo que pasa es que ahora vemos que junto con Madrid son las únicas regiones que coinciden el nombre de la región con el nombre de la capital. Y eso a veces genera... Otras comunidades uniprovinciales, cuando se declaró Estado autonómico, modificaron Santander con Cantabria, ni siquiera Asturias, no es Oviedo, en fin, La Rioja no era Logroño, y Murcia se ha quedado, igual que Madrid, con... Y eso a veces genera un poco de rechazo, porque, por ejemplo, pues yo estuve trabajando en Yecla cuando empecé la enseñanza, la primera institución que hice fue allí, y claro, yo me encontré con gente que se sentía un poco abandonada. Y entonces, pues claro, a veces se tiende también a veces que el tema capitalino a nivel político se insiste mucho y los demás y eso es normal. Yo en todas las novelas que tengo casi siempre aparece Murcia, a veces, por ejemplo, 1969 está ambientada en Murcia, Crónica de Jofre está ambientada en Murcia y El rojo y el azul arranca en el hospital que había para las brigadas internacionales en Los Maristas, donde estudié yo, que casi siempre hay algo de Murcia. No sé muy bien por qué lo hago porque me apetece o me sale así, lo hago más por cariño que por un afán reivindicativo, porque cuando me pasó esto que os he comentado, me pasó con Crónica de Jofre, yo no empecé a escribir Crónica de Jofre porque yo quisiera reparar o resucitar o que viéramos cómo era Murcia, sino empecé a escribir por curiosidad, porque me ha llevado siempre que escribo novelas, me voy cambiando de época, de lugar, y entonces pues la curiosidad me lleva a eso. A mí, por ejemplo, a veces me aburre un poco cuando los escritores siempre ambientan eso sabéis que suele pasar mucho en la novela negra, cuando un autor ambienta todas sus novelas en la misma ciudad, es verdad que da mucho juego, ¿no? La localización en la novela negra, pero a veces a mí particularmente como cuentacuentos me agota, necesito cambiar y moverme. Entonces la curiosidad, la obsesión que tengo por viajar en el tiempo es lo que me lleva a escribir sobre unos sitios u otros, pero curiosamente casi siempre tengo algo de Murcia, o hay un personaje murciano o una parte de la novela transcurre aquí. Realmente tampoco sé por qué lo hago, no lo sé, lo hago yo como me gusta, una cosa muy cariñosa. De todas formas, yo creo que a veces el paisaje, el lugar en el que transcurre la historia, o bien te lo pide la propia historia, o es el lugar en el que tú te encuentras más cómodo escribiendo o ambientando. Entonces, el hecho de que utilicemos las ciudades en las que vivimos
yo creo que es un poco un seguro a la hora de escribir, una zona de confort, porque conozco este entorno y aquí me puedo manejar mejor, ¿no? Y para el lector, más. Pero eso para el lector de esa zona. Claro, yo recuerdo y el exótico también. Un compañero nuestro, escritor cartagenero, hace tiempo me decía que era, no provinciano, pero que era ambientar una novela en Murcia, en Cartagena, había que ambientarlas en Madrid, sí, en Barcelona, en Praga, en Budapest, y bueno, en Nueva York. Yo no he estado en Praga en mi vida, no he estado en Budapest, pero conozco Cartagena, conozco Murcia, puedo conocer Madrid porque vengo de allí. Creo que lo haré mejor y ambientándolo en esos lugares. No, es que si no, el lector se va a perder porque no conoce Cartagena. Yo no conozco la Quinta Avenida de Nueva York y he leído novelas que transcurren por allí y no me he perdido. Quiero decir, sí, es un poco el pelo de la dehesa una vez más. A ver, yo por ejemplo, si yo hubiera escrito 1969 antes de hacer La Casa Aranda con Maeva, a mí no me la hubieran publicado, seguro. Porque las novelas en aquel momento, ahora ya no lo sé, pero en aquel momento tenían que estar todas ambientadas en Barcelona, o a lo mejor en Barcelona, y si acaso en Madrid. ¿Cómo sería la cosa que cuando publiqué El misterio de la Casa Aranda en Madrid, los libreros me decían, ahora coño, una novela está en Madrid? O sea, ¿cómo estaría usted? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que es verdad que también es interesante para un tío que es de Vitoria o de París, pues ver cómo era la vida en una pequeña localidad como era Murcia en el estado franquismo. Y luego es verdad que la novela negra ocurre esto de la recurrencia de en el decorado, porque la novela negra sí que es cierto que se presta mucho a eso, porque, por ejemplo, uno de los fenómenos que más llama la atención es el turismo de novela negra. O sea, la gente va al Bachán ahí en autobús o a la Sicilia de Camilier o a la Barcelona de Vázquez Montalbán, porque es verdad que en ese aspecto la novela negra tiene una cosa que nos llama a todos mucho la atención, y es que como estamos ya tan masacrados por los lugares turísticos, los lugares que hay que ver en la ciudad, y la novela negra te cuenta, no sé, el Edimburgo de Arranquín, pues es estupendo, porque tú vas desde los lugares más sórdidos hasta los ambientes más, ¿no? Y por eso nos gusta tanto también esa novela. Pues yo tengo 5 libros y un cuento, y bueno, mi primera novela, que fue en el año 2009, se llama Suspiros de España, precisamente porque cuento que el pasodoble más famoso de España se escribió en la calle Mayor de Cartagena, y que se llama Suspiros no porque suspiremos, sino por un merengue de almendra, y el maestro Alonso le puso Suspiros de la Confitería España. Y la novela transcurre entre Cartagena, Madrid y Teruel. En la segunda novela, que es Entre Bahía, que es la famosa novela que le sirvió a María Dueña de inspiración para hacer su Misión Olvido, transcurre entre Cartagena y la bahía de Cartagena y la bahía de San Francisco. La tercera novela, que es Playa de Poniente, pues es una chica que se llama Vega, de la Plaza Belluga, y decide contar la tragedia del Sirio, que es lo que os he contado antes sobre el barco, y transcurre Cabo de Palos, Los Alcázares y la Plaza Belluga aquí en Murcia. Efectos personales, en mi cuarto libro, y son libros de relatos pues, de toda la región. Y Virazón, que es mi quinta novela, que la presenté en diciembre, pues transcurre desde Torre Pacheco, un muchacho que decide hablar y conocer a los dragones de Cuera, porque estamos hablando de la región de Murcia, de que conocemos poco la historia, pero yo pienso que es a nivel de España, a nivel la gente que no se interesa por lo suyo, pero incluso voy más allá. ¿Alguien de aquí sabe quiénes son los dragones de Cuera? Pues los dragones de Cuera eran unos soldados españoles que custodiaban las minas en México, toda la parte baja de la Baja California. Pues no los conoce nadie. Y estuvieron patrullando y custodiando y guardando más de 3.500 kilómetros de frontera, que al estar entre montaña y pasos eran como 6.000. Nosotros siempre nos han vendido la película de que los indios, los comanches, los apaches y los yanquis peleaban entre ellos y hacían los fuertes. Pues esos fuertes los hicieron los españoles, los soldados de Cuera. Igualmente, cuando hablamos de los indios y les decimos que son salvajes porque cortan cabellera, los salvajes no eran los indios, eran los franceses y los holandeses que cortaban las cabelleras para demostrar que estaban limpiando las zonas de salvajes. Y los indios pues los imitaban, hacían lo mismo, les cortaban la cabeza igual, la cabellera igual.
O sea, que desconocemos nuestra historia, desconocemos la historia de fuera. Y bueno, yo siempre voy a escribir, si puedo, de la región, porque llevo 5 títulos y hasta ahora, y hasta incluso un cuento infantil, todo está situado en Cieza. Y bueno, es tan bonita la región, tiene tanta historia la región que no podemos, vamos, a mí no me hace falta ni repetir. Puedo hablar de Cartagena en 37 novelas y no repetir en una calle. O puedo hablar de Murcia, de la ciudad, y lo mismo. O sea, tenemos tanta historia y tan potente y llena de valor como la puede tener Madrid, Barcelona o Don Benito en Badajoz. O sea, puede ser en cualquier sitio. En cualquier sitio. Pienso que la región tiene mucho que darnos y nosotros mucho que enseñar. Y tenemos que estar orgullosos de la región que tenemos. Bueno, llegados a este punto voy a contar mucho. ¿El verde o el que no es verde? El verde. El verde, ¿no? Y además que es literario. Yo me pregunto si Ken es el que se pone a Barbie. Y ahí lo dejo, ¿vale? Bien, dicho lo cual, sin duda, uno de los... sí, lo has pillado, ¿no? Lo has pillado, ¿no? Ah. Es que es humor inteligente. ¿Qué quiere decir inteligente? Que ahora no lo pilla, pero cuando llega a tu casa y lo pilla. Vale, uno de los mayores escollos a salvar para... Hubiera pillado, fíjate, me voy ahora al concierto de Sergio Dalma, tú dime a mí si me acuerdo la que tengo. ¡Ya pilla el chiste! Échame el Villegas, esta noche. Oye, pues, tampoco, oye, acordarte un chiste en el Villegas, un chiste mío en el Villegas, está muy bien. Me sube el caché. Si te detienen, aprovechalo como herramienta promocional. Claro. Como hacía Dalí cuando montaba una de cada. Oye, pues hablando de promoción me viene muy bien para la siguiente pregunta, porque uno de los mayores escollos para salvar para que una obra redunde de forma eficaz más allá de tu entorno, sin duda es la comercialización. Edición, distribución, promoción. Y la pregunta es, ¿hay equilibrio entre todos esos factores o está todo sujeto a factores que no controlamos o bueno, es lo que hay? A ver, voy a contestar. Los distribuidores no venden, no saben lo que llevan. O sea, te están dejando los libros en la librería y no saben lo que llevan. Y el librero que recibe prefiere dinero y se va a lo seguro. Se va a Esteban, a Alejandro Sanz, que va a vender por su vida, Chenoa, Esteban, toda esa gente. Que en Foller o los grandes, ya nos tiramos a los grandes. Porque yo entro a una librería y yo me veo mi libro en el 7 pasillo a la derecha, izquierda, en la 27 lejas arriba del todo en el fondo. A este hombre, con suerte, que ya lo conocen a alguien más, con suerte lo ven más cercano. A mí en el Corte Inglés, cuando yo empecé Crónica de Jufré, estaba en el Corte Inglés, pero estaba en temas murcianos al lado de un libro de Zarangollo, tío. Entonces, la gente, claro, pelear con eso cuesta muchísimo. Entonces tú tienes que venderte quiero decir, pues ir a muchos sitios, moverte, que te conozcan. Y claro, llega un momento en que cuando tú pasas y dices, oye, mira, ¿te interesa la literatura? ¿Te interesa esto? Ah, no, pasa. No te puedes desanimar. Lo que sí está claro, y lo voy a decir, que si un editor no cree en lo que hace, que no para de lamentarse y qué mal está la cosa, va a estar mal la cosa para ese editor, vamos. Y si un escritor está con el mismo, es que no vendo, es que no me llaman, eso es lo peor que se puede hacer. Una persona tiene que creer en su trabajo, por encima de todo. El público es el que te dice si está bien o está mal, pero tú tienes que creer en tu trabajo. Y por supuesto, moverte y dar la cara, y nadie va a llamarte a tu puerta, oye, ¿has escrito un libro? Pero no hay nada, ya te digo, yo estoy dolida con las librerías de la región, y hablo de todas, porque no te tienen en el fondo, no te promocionan, porque claro, saben que van a vender más a otros escritores. Me han pedido por ilusiones. Y oye, pues el muchacho tiene las ilusiones y le voy a pasar aquí.
es Emilio Tomás de Taller de Reyes. Que tú eres muy buen distribuidor, no quedes con aludido. No quedes con aludido. Yo simplemente decir una cosa. Yo simplemente decir una cosa, los que me conocéis ya sabéis cuál es mi visión de la distribución. Y creo modestamente, pero bueno, me puedo poner esta pequeña medalla porque muchos me conocéis. La distribución tiene que cambiar con gente como nosotros, cuando yo de esta aporte, organizamos eventos. Nos leemos los libros. El problema es que el distribuidor al uso no lee los libros, no sabe lo que maneja. Nosotros sí sabemos lo que manejamos. Organizamos eventos y estamos presentes. Simplemente era decir eso, la distribución tiene que cambiar hacia eso, algo más cercano. Y sobre todo trabajar en comunión con los editores. Tengo aquí uno detrás, que es el tuyo, que lo sabe. Estamos trabajando activamente. Simplemente en esto. Y para que digan que Cartagena y Murcia se van más mentiras. Yo soy de Cartagena y mi editor es de Murcia. Bueno, habría que preguntarle a la vida. El tema este que tú planteas es el escollo fundamental con el que se encuentra un autor novel, porque claro, no es imposible, incluso por ejemplo la autoedición, que Pedro y yo hemos hablado mucho de eso, a veces es un callejón sin salida, pero la autoedición te permite publicar a lo mejor tu primera novela. Porque claro, si tú vas con algo bajo el brazo es más fácil que te puedan tener en cuenta. Yo en ese aspecto he hecho un poco de... Yo no soy muy partidario de lo de la cultura subvencionada. De hecho, el que nosotros nos tengamos que buscar la vida como la buscamos todos, nos hace mejores porque somos, no me gusta ese término, los más competitivos, ¿no? Un poco lo que veo yo que ocurre con el audiovisual anglosajón o el español, ¿no? Que el haber sido un audiovisual muy subvencionado, pues al final puede generar una red clientelar, gente que está ahí no por talento, sino porque me relaciono con los políticos, etc. Pero yo, aunque no soy muy partidario de eso, es verdad que esto habría que empujarlo un poco, ¿eh? O sea, yo echo de menos, por ejemplo, pues una editora regional que impulse más esto, porque a ver, una editora pública, regional, en vez de hacer esto de vamos a hacer una cosa, como siempre con la obsesión está por privatizar, tú estabas en la comida aquella cuando nos contaron. Sí, y acuérdate que hubo una editora regional y se murió. Sí, en aquella comida que el señor Pedro Alberto Cruz nos reunió y nos plantó allí una cueva, bueno, iba a decir cueva, he dicho cueva, lo siento, una cueva de las maravillas para los escritores de la región. Se murió, la mataron. La cueva pero las maravillas que había dentro no tenían nada que ver con la literatura después. Nos reunieron, nos hicieron una comida, nos reunieron a los autores murcianos, yo ya estaba publicando con Maeva, con editoriales así nacionales. Yo fui allí y escuché lo que nos contaron, a la gente no le gustó. La idea que tenía, pues como siempre, si es que esto siempre piensas que privatizar y no sé qué, dártelas de moderno, y hay cosas que tiene que haber cosas públicas que funcionan. Y sobre todo en la cultura. Entonces, claro, no, es que vamos a dejar de que esto se llame editorial regional, porque además editorial regional parece la editorial de Zarangollo, como estoy yo con el Zarangollo, y encima no me gusta, eso no me gusta la cosa. Bueno, entonces vamos a hacerla que se llame Tres Fronteras, porque va a ser una cosa que va a ser como, vamos, va a ser comercial o privada, y claro, ya no mosquéis, si no editamos a los murcianos, inmediatamente cogieron a Turca, le cascaron 12.000 euros de anticipo, y aquí os pensaste, bueno, entonces, pero yo sí que he hecho un poco de menos esa editorial regional, que a mí, por ejemplo... Turca debió ser la única que cobró algún anticipo de aquella editorial. Bueno, no sabemos si lo ocurre, pero tienes razón. Y ¿qué ocurre? Que yo echo de menos, por ejemplo, ese tipo de iniciativas porque yo, la editorial regional, me permitió publicar mi primera novela. Entonces, para la gente que está empezando, que es muy difícil, porque una punta Mirete, es verdad, tú puedes conseguir, esto pasa, por ejemplo, mucho en el mundo de la música, el problema no es grabar un disco. El problema no es hacer tantas mil copias, que las puedes hacer, puedes pedir un préstamo, o puedes arreglarte tu dinero, puedes conseguir. El problema es distribuir. Ese es el problema. Entonces, claro, por mucha ilusión que le pongan con el tema de la competición, a veces hay gente que se autoedita, o entra en contacto directo con la editorial, se edita bien, el libro es bueno, pero claro, llega a los grandes distribuidores, como no te, esto ya sabes que la pesca ya es mala. Entonces, yo he hecho en falta ahí a lo mejor pues una editora regional, igual que también un impulso público en el tema de una feria del libro, de este tipo de eventos, etcétera, etcétera, que mueven la cosa, mueven la cultura, hablen a la gente, animar a los autores, todo va como a favor de obra, ¿no? Claro, y por ejemplo, lo de los bares que ha dicho Manuel me ha encantado. Nosotros hubo una época que empezamos ya
a dejar de hacer tantas presentaciones en bibliotecas, en sitios así, hacíamos mal en bares. ¿Por qué? Bueno, porque el bar es donde se habla de licor, tomando una caña. Y entonces yo he hecho en falta eso, o sea, una editorial regional que sea, o que impulse, que sea la editora que da la alternativa, la primera oportunidad a autores jóvenes que de otra manera a lo mejor pues, no consiguen llegar. Por el tema, sobre todo, que apuntaba Víctor, de la distribución, que también es verdad que lo de la distribución es un tema muy complejo, porque es muy difícil. Es muy difícil, porque ¿cómo consigues tú infraestructura para colocar un libro en una pequeña librería de Vigo? Luego ya con la grande superficie ya sabes tú lo que es. Si ellos tienen su etiquetado a los autores, es complicado. Pero yo esto de la editora sí que lo he hecho mucho en falta. Igual que también nosotros hemos vivido un abandono total en el tema del impulso público al evento literario, porque tuvimos este consejero que para mí de tan triste recuerdo que se dedicaba a hacer performance y gastar millones, por cierto que nos reunimos al lado de la montaña de escombros, ¿te acuerdas? Y claro, pues otra faceta de la cultura han sido totalmente olvidadas, y las cosas que se hacen pues son cosas como esto que hacemos nosotros, porque hay 4 tíos que se visten de toreros y se echan para adelante, que es lo que tiene que hacer la sociedad civil, organizarse, y el que tiene una reivindicación pues intentar sacarlo para adelante. Pero es muy complicado el tema de la distribución. Bueno, yo es que mi problema es, por desgracia, cronológico. Vosotros, los que me acompañáis aquí en la mesa, habéis empezado jóvenes. Todavía sois jóvenes. Yo he empezado tarde. ¿Por qué he empezado tarde? He empezado tarde no porque no tuviera ganas ni cosas que decir, simplemente porque yo, bueno, esto es un inciso que hago, tengo tengo algunas virtudes personales, pero tengo mucho más defectos. Y uno de mis defectos es que soy vago. Entonces yo, mientras he estado trabajando, yo el tiempo me lo ocupaba el trabajo y el tiempo libre lo tenía que dedicar a vaguear. Y empecé a escribir cuando he podido escribir, dedicar todos los días 2 o 3 horas a escribir y el resto del tiempo a vaguear. Bueno, donde quiero ya parar es que si yo tuviera 30 años, yo lloraba, iba el editor de editorial en editorial, yo lloraba, hacía lo que sea, tal. Ahora, a la edad que tengo, yo no puedo esperar 20 años a que publique un libro, porque lo más seguro es que no lo vean con mis ojos. Entonces, he tenido que optar por la autoedición. Con la esperanza de que a lo mejor, bueno, a lo mejor se mueve, a lo mejor se distribuye y tal. Que no me quedo con las ganas de... Entonces, yo distingo el autor joven que no necesariamente de un autor novel. O sea, el autor joven yo creo que debe de tener más ímpetu y ser más exigente y buscar la editorial y que se distribuya y que se vea. Los que hemos empezado tarde, pues nos tenemos que conformar con lo que haya si queremos tener la vanagloria de ver el libro en alguna estantería o tener, esto no es vanagloria, esto es una gloria auténtica de tener este acto y estar aquí. Y quizás por la autoedición puede ser que algún día la segunda parte, la tercera parte tal, no pueda publicar una editorial convencional, no lo sé, pero mientras tanto estoy ahí. La autoedición tampoco. Si se diera un empujoncito a la gente que empieza, ese empujón inicial, que no lo necesita ni Ken Follett, ni la María Doña. Todo el mundo ha empezado, o sea, hay que ser un poco beligerante. Si yo tuviera 30 años, yo sería muy beligerante. Ahora no, o sea, a pesar de que es una batalla en cierto modo perdida. Yo no soy beligerante porque sé que la batalla la tengo perdida totalmente. Yo no puedo esperar 20 años, no puedo esperar 20 años a que me publiquen ahora, o a que me lo devuelvan 20 editoriales. Sí, al final lo ideal es que te edite una editorial
que tenga su distribución y todo eso. La autoedición no es mala, no tiene por qué ser mala. De hecho, Borges, por ejemplo, se autoeditó cuando empezaba. Entonces, sí, en las nueces. Pero la cosa es... hombre, yo he tenido la suerte de no haber tenido que autoeditarme, pues también porque también he luchado eso, he tenido el tiempo, ¿no? de poder buscar una editorial que me lo haga y además que me lo haya hecho también como me lo ha hecho Rousseau, ¿no? Pero sí que es cierto que uno de los grandes problemas, ya lo habéis comentado, es el estar en la estantería, ¿no? El que haya una distribución y que luego el librero, pues al final el librero lo que le interesa es ganar dinero y sabe que hay una serie de autores como Ken Follett, Pérez Reverte, etcétera, que los pone ahí en primera línea y van a venderlos seguro. Y entonces a los demás pues nos relegan al fondo de la librería en un rinconcito donde ya el que te va a comprar es el que se va a poner a buscar más a fondo. Eso es un poco una explicación para nuestras editoriales no pueden, son pequeñitas, claro, no pueden luchar con esos gigantes. Las mismas, sí que las mismas grandes en este aspecto ya se hacen trampa a los solitarios, porque a ver, si una editorial gran o mediana grande saca al mes 8 títulos, cuando su comercial lleva al librero los 8 nuevos títulos, esos 8 títulos desplazan a los del mes anterior. No, bueno, y entonces, también, claro, es una locura. De todas maneras, también hay casos. Parecemos unos tristes. Quiero decir que sí. Que si hay problema de distribución, que si me devuelven los manuscritos, que si me come Ken Follett, que yo no sé si tendrá algo con la Barbie, pero desde luego le están poniendo ahí por las nubes. Y estamos haciendo que se olviden de que escribir es algo hermoso, que es muy bonito, que lo hemos elegido, que lo pasamos de maravilla escribiendo y contando historias. Eso lo seguimos haciendo, pues. Claro, pero me parece que en los últimos 20 minutos todo es... No, lo que pasa es que estamos analizando cómo la cosa es real, pero eso no... Vamos a hablar también de la otra cara. Eso no te tiene que llevar a abandonar o a dejar de escribir, porque es verdad que el que resiste gana y tienes que intentarlo, pero bueno, la realidad es la que es, es cierto. Y que lo que planteaba, la pregunta que ha planteado Víctor, del tema de la distribución, un tema complicado. De hecho, hay muchos autores que tienen lectores que en un momento dado podrían decir, venga, me autoedito, y a lo mejor vendería 15.000 libros. El problema es cómo los haces tú llegar así. No, que hay autores que lo hacen, ¿eh? De repente quieren publicar un título que se sale de la línea de su editorial y se lo hacen una favorita y claro, lo autoeditan ellos y como tienen el nombre ya y tienen un número de lectores elevado, son capaces de colocar. De hecho, ya visteis el pánico general que cundió las grandes editoriales con el tema del libro electrónico. Estaban acojonadísimos, porque claro, lo que pasa es que es verdad que el libro electrónico tampoco termina de arrancar tanto, pero claro, efectivamente es que eso podría haber hecho mucho daño a las grandes editoriales, porque es un autor muy consagrado, hace su libro, lo edita, busca un artista gráfico que le da una buena portada, lo sube a Amazon y encima, como el tío ha escrito y es potente y se hace una campaña con la agencia de comunicación de Madrid medio buena y hace 4 o 5 entrevistas con ella, se salta toda la distribución, y a lo mejor revienta el tema, claro, pero como tampoco lee tanta gente digital, pues eso no ha pasado. Pero le daba mucho miedo a las grandes editoriales eso. Para crear un halo de positivismo, sí. Aquí hay una experiencia desmesurada en esta mesa, pero vamos a intentar dar vuelo también a lo positivo, ¿no?, de la literatura. Y la pregunta sería, ¿por qué? Y la pregunta redunda en un consejo a estas generaciones de escritores. Mira, por ejemplo, en la primera fila hay un Cristóbal Herrero, un Alfonso Gutiérrez, un Pedro Martí, tenemos a un Fernando de Cazacasa, tenemos por ahí a Jiménez Barbero, en fin, muchos escritores que hay por aquí. El halo de positivismo, ¿por qué no deben dejar nunca la literatura esta gente y por qué no la vais a dejar vosotros? Bueno, yo te puedo decir, hablo por mí, yo cuando alguien me pregunta ¿qué le dirías a un escritor novel? ¿Qué consejo le daría? Consejo, que siga los caminos del corazón, que hagan lo que quieran. Yo cuando alguien me dice, es que no sé, es que lo llevo tal, es que digo, pues no escriban.
Ay, pues vaya, digo, no, es que, ¿qué te voy a decir? O sea, yo no puedo hacerte el trabajo. O sea, tú tienes que creer en ti ante todo. Y si no quieres publicarte, o los que dicen, yo escribo, pero yo escribo para mí, pues vaya una tontería. Yo para qué voy a escribir algo que yo ya sé. Yo escribo para que me lean. Yo lo que quiero es que me lea la gente y que conozca a las personas que nacen en mis libros. ¿Yo para qué voy a escribir para mí? Es que lo veo absurdo. Yo pienso que triunfa el que quiere seguir. Y el que quiere escribir va a escribir. Independientemente, porque te habla una que le han puesto de trabas de todos colores. De todos colores. Desde morros torcidos, porque eso sí, hemos hablado de, fíjate, del boom de escritores, pero lo que sí que hay es un boom de gente que se dedica a opinar, de críticos literarios que han salido de no sé de dónde, pero el hecho es que todo el mundo opina, todo el mundo entiende y todo el mundo sabe. Y yo digo, pues bueno, o sea, a mí desde morros torcidos, voy a decir morros porque estamos en la región y torcemos el morro, o sea, esas cosas molestan. Y te quedas con ganas y lo miras y te dices, Jesús, te a paseo, por no decirle otra cosa. Pero sigues porque creo en lo que hago. Y como creo en lo que hago, pues para adelante. Lo que sí te digo es que tengo 5 novelas, de las 70 y tantas, 80 y tantas que me quedan por hacer. ¿Solo? Y que tiro para adelante y que es mi vida, es mi ilusión, es lo que quiero y es donde estoy. Yo para la gente que es más joven y que está empujando y tal, a mí no me gusta el consejo, yo puedo decir cómo lo veo yo, cómo lo hago yo en mi vida, conmigo mismo. Entonces yo pues tuve mis momentos en que barajaba coger una excedencia, de esto que como que te crees que eres escritor, etcétera, etcétera. Y yo, pues gracias a un amigo mío, en una charla dijo una cosa y me fue así como una epifanía, dije, hostia, me dijeron, pero tú vas a coger la excedencia y tal, y dijo, no. Yo, él en ese momento era director de banco, ahora se ha rejubilado, dijo, yo no soy un escritor, yo soy un director de banco que en mi tiempo libre escribe. Y entonces, claro, yo ahí me quedé y dije, hostia, es verdad, yo no soy un escritor, yo soy un profesor de biología. A mí me era gusta... Félix, ¿era Félix? Sí, Félix Modoloño. Y yo me di cuenta de que yo era un profesor de biología. A mí me gusta enseñar. Soy un tío afortunado porque tengo un trabajo que me gusta. Que la mayor parte de la gente no tiene la suerte de tener un trabajo que me gusta. Me lo paso bomba con los críos, me gusta mucho la enseñanza, igual que Antonio. No es un trabajo fácil, pero hay días que te vas a tocar con cabrón, pero es un trabajo muy gratificante, ¿eh? Entonces, pues yo me siento afortunado con eso. ¿Qué pasa? ¿Que me gusta escribir? Pues escribo. Lo considero como una especie de hobby. ¿Que me publican lo que escribo? Bien. ¿Que no? Pues tampoco me pasa nada. O sea, intento relativizarlo un poco, no voy, me pasa un poco a Manuel, no voy como pollo sin cabeza por todos lados haciendo gestiones, yo estoy tranquilo, escribo en verano, sobre todo que es cuando puedo escribir, y que oye, que me lo publican, pues maravilloso, maravilloso, que encima además va bien la novela, pues más maravilloso, pero intento no tomármelo como algo que tiene que salir sí o sí, porque esto es un poco parecido a cuando te presentas a unas oposiciones, que tú haces un trabajo importante, tú te preparas bien. Si te preparas bien, vas a acabar aprobando la oposición, pero puede pasar que en un examen tenga un mal día. Entonces, yo, en el tema de mi oposición, siempre he dicho que hay dos tipos de opositores, los que las abandonan y los que las sacan. Pues esto es lo mismo. Tú tienes que seguir siempre escribiendo porque te gusta. Y finalmente, pues las cosas terminarán saliendo. Porque esto que has dicho tú, Lola, es una verdad como un templo. Todos escribimos con la ilusión de que nos lean. Las personas que dicen, no, yo escribo para mí mismo, no, tú no escribes para ti, escribimos con la ilusión de que nos lean. Si tienes la suerte de que te leen, hombre, ¿qué da más gusto? ¿Vender 1 millón de ejemplares o vender 10.000 o vender 200? Pues todos nos gustaría vender 1 millón de ejemplares, pero yo no me obsesiono con eso porque eso es muy probable, es muy difícil que pase. Entonces yo me lo tomo con filosofía y me lo tomo como una cosa que me gusta, porque es verdad que a veces también, como ha dicho Lola, y alguna cosa que le he leído yo a Antonio en Facebook, hay veces que te desmoralizan mucho, ¿eh? Yo llevo 18 años en esto y muchas veces pues dices, joder, pero seguimos haciéndolo. ¿Por qué? No porque seamos masocas, sino porque es que es muy gratificante escribir. Nos gusta escribir, nos lo pasamos bien. Tienes tu mundillo ese, vas buscando información, luego cuando estás escribiendo que estás jugando a Dios. Y si encima lo lee alguien y te dice que le ha gustado,
pues entonces ya es maravilloso. Entonces yo intento no salirme de esa dinámica, porque es verdad que es muy difícil vivir exclusivamente de la literatura. Es muy difícil. En España de la literatura yo creo que viven Pérez Reverte y Dueña. Los demás, hasta de Prada, ya tienes que hacer otras cosas. Pues nosotros nos va a ocurrir lo mismo. Si probablemente no vayamos a vivir exclusivamente de la literatura, pues bueno, pues hay que intentar tener una vida feliz. Yo pues me gusta pues salir a correr, tomarme una cerveza, disfruto de la cosa de la vida y sigo escribiendo. Que sale, bien, que no, también. Esa es como yo lo veo y es el único consejo que puedo dar. Yo no soy, vamos, sería ridículo que yo quisiera dar consejos, yo soy un aprendiz, pero sí, enlazando con eso que decía antes, no sé si es porque yo soy de natural vago, yo sí me gusta recalcar una cosa. Escribir, por supuesto, es cuestión de gusto, te tiene que gustar. Y que si te gusta, pues como al que le gusta pintar, o al que le gusta pasear, o al que le gusta la cerveza. Te tiene que gustar, pero requiere un trabajo. O sea, escribir no es una cosa de inspiración que un día te levantes y digas, oh, yo estoy inspirado y empiezas a escribir. No, requiere un trabajo metódico, constante, diario o casi diario, o los veranos o tal. No, porque escribir es cuestión fundamentalmente de calidad, pero es también cuestión de cantidad. Tú tienes que escribir un número de páginas, tienes que escribir un número de palabras, y eso, escribirlas bien, escribirlas de forma que digan que ese hipotético lector lea lo que tú quieres que decir. Eso cuesta trabajo. O sea, que si no... A mí no me cuesta trabajo. A mí sí me cuesta trabajo. A mí sí me cuesta trabajo. Pero repito, he empezado reconociendo que yo soy vago. Yo soy de natural vago. A mí me cuesta... A mí me cuesta trabajo. Que luego, hombre, es como el que corre un maratón. Yo creo que el que corre un maratón le cuesta trabajo correr un maratón. Y se cansa. Pero luego está satisfecho de correr el maratón. Un inciso. Fíjate, yo me encuentro feliz, estupenda escribiendo, pero cuando más disfruto es cuando me estoy documentando. Pero ahora lo disfruto doblemente, porque ahora, bueno, después de 9 años escribiendo, sí que es cierto que tengo muchas puertas abiertas, pero otra cosa que también nos duele mucho cuando empezamos es que tú llamas a una puerta. Hola, mira, me llamo Lola, estoy escribiendo una novela y necesito información. Ah, bueno, ven mañana o ven tal. O sea, eso me lo han hecho a mí así de veces. Yo no he podido entrar al Museo Naval a pedir información sobre barcos, sobre pecios. No, porque no me abría nadie, no me contestaba ni Dios, ni carta en el ayuntamiento. Bueno, pues gracias a Paco Marín, que me puso en contacto con Luis Miguel Pérez Adán, un historiador. Y bueno, a partir de ahí, bueno, a mí es como si me hubieran dado la llave de todos los museos, de todas las casas, porque la verdad es que cosa que necesito, pues cosa que ahora, gracias a Dios, me conocen y bueno, me van abriendo puertas. Pero eso sí que duele, que tú vas a buscar, o sea, estás documentándote y que no te faciliten, porque aquí tenemos otra cosa, que no creemos que los museos son nuestros, digo de la gente que está dentro trabajando. No te abren una puerta, no te enseñan un libro, no te mueven, no te abren un libro, pero si yo me voy a poner guantes, no lo voy a estropear, o pásame tú las hojas, yo le hago la foto y me quedo con la página que necesito. Eso también duele y es triste que ocurra, ¿eh? Afortunadamente a mí ahora no me pasa, pero sí que me ha pasado. Pero es la parte que más disfruto, la parte que me estoy documentando y entrevistando a las personas, es la parte, yo pienso que el escritor es la parte que más disfruta. Yo, si quieres que te sea sincero, yo disfruto cuando el libro está escrito. O sea, a mí me gusta, a mí me gusta releer mi libro, releer. Ahora tengo el que se va a publicar próximamente, no sabemos cómo. Lo tengo impreso por copisol, en un cuadernado, un gusanillo, y lo leo. Digo, qué bien me ha quedado esto, qué bonito. Pero escribirlo me costó trabajo,
Y cuando terminé de escribirlo me premié con un café o me premié tomando el sol, porque necesitaba un premio. Pero a mí me cuesta que sea torpe. Yo me veo muy identificado con estas cosas que dice Manuel, porque yo, por ejemplo, yo soy como él, yo soy muy vago y entonces yo me voy a trabajar por la mañana, que a las 8:15 ya estoy con la fiera, y entonces cuando yo llego a mi casa pues estoy fundido y yo por la tarde necesito que me dé el aire y no es que no puedo escribir cuando estoy trabajando porque estoy siempre cansado. Entonces, todas las cosas que dices que me veo reflejadísimo. Yo no me suelo leer. Eso es que te estás haciendo mayor. Bueno, pero he sido vago siempre. No es vago, si no es vago, es que hago cosas que me relajan, porque es que si no, necesito que la mente se me oxigene de estar ahí todo el día currando. Entonces, pero muchas de las cosas que dices yo me veo muy reflejado, Manuel, porque por ejemplo, eso yo no me suelo leer, pero a mí me ha pasado, me acuerdo una vez que estaba en la playa y estaba aburrido, no tenía nada que hacer, no tenía ningún... Y entonces había ahí un ejemplo, me parece que era del rojo en el azul, y me puse empecé a leerlo, tan gilipollas que empecé a leerlo y dije, coño, si esto está bien, coño. Entonces me gustó lo que había escrito y me sorprendí a mí mismo de que estaba bien. Como dices tú, que a veces te lees, ¿no? Y dices, coño, lo hice bien, me llama eso la atención, eso que dices. Yo no creo que eso sea delictivo. No, ya. No creo que sea ni narcisismo. No. Ni narcisismo. O sea, parece ser que los cocineros no se prueban. ¿O no? Y algunos autores no se leen. No se leen. Los que dicen, a mí no me importa, yo no pienso en el lector yo no voy a decir, pues efectivamente lo habéis dicho, no voy a decir que al primero que le tengo que gustar es a mí, no, a mí me gustaría gustarle a la humanidad, pero de nada me valdría que le gustara a la humanidad si no me gusta. Primero gustar a la humanidad y luego gustarme a mí. Mientras la humanidad me lee, me leo yo, pero con la esperanza y me gusta gustarme. Como al que le gusta verse guapo, o al que le gusta verse guapo, o verse guapa. Vamos a cerrar. Yo solo esto, yo tengo una cosa que se llama Estulticia, que es una novela humorística super destroyer que no he publicado ni voy a publicar porque es una barbaridad. Y yo soy tan gilipollas que a veces me pongo a leerla y me descojono yo solo. Coño, públicala. Como dice Manuel, que me gusta, digo, hostia, tú te vas. Yo me río y digo, hostia, como me ve alguien, qué vergüenza. Bueno, eso es una barbaridad. Vamos a cerrar este capítulo muy breve con Antonio Parra, José Ángel Reyes, con vuestro consejo y vuestro aliento de positivismo, y luego ya hacemos la última pregunta, que va a ser cronometrada con 1 minuto para cada uno. Pues nada, yo igual lo que pienso es que lo que hay que hacer es lo que te guste, ¿no? Y entonces, si tú estás a gusto escribiendo, pues sigue escribiendo, no pares de escribir, porque al final lo menos importante es si vendes 500, si vendes 5.000 o si vendes 50.000. Hombre, ojalá y vendiéramos todos los que estamos aquí, todos los escritores que estamos en esta sala, no solo en la mesa, sino los que estéis también aquí en el público, que cada uno vendiéramos 1 millón de ejemplares, ¿no? Pero lo importante es que disfrutemos de ese proceso, ¿no? Yo disfruto como Lola con la documentación también mucho, pero también disfruto mucho con la escritura. Ahora estoy empezando a echar de menos la escritura porque llevo 1 año documentándome y tengo ya muchas ganas de cogerla, ¿no? Pero estoy disfrutando un montón porque estoy encontrando unas cosas maravillosas que bueno, no os podéis imaginar. Y eso, animaros a que si os gusta escribir, pues lo hagáis y que no os preocupéis porque los resultados vienen solos. Si tú disfrutas escribiendo, el público va a disfrutar leyéndote, y si el público disfruta leyéndote, pues puede pasar que el boca a boca haga que al final tu libro pues se venda como churros, que al final, como dicen los compañeros, pues también lo que queremos, ¿no? Que nos lean, ¿no? Y nada más. Aplaudirle. Yo creo que generalmente escribimos las historias que a nosotros mismos nos gustaría leer, que es una de las motivaciones fundamentales a la hora de escribir. Entonces, sí, bueno, que nos pasen. No, a mí yo no quiero que me pase lo que escribo, te lo digo sinceramente. Yo escribo novela negra y no me haría gracia ni que me maten ni que me rompan 4 costillas. Entonces, pero intento escribir lo que me gustaría leer. Consejo, pues sí, es que esto es muy difícil. Lo primero lo ha dicho Sergio, disfrutar. Y yo lo reduciría a 3 palabras. Leer, leer y leer. Y cuando uno crea que ya ha leído lo suficiente, seguir leyendo, porque entonces ya se podrá escribir de una manera que nos llenará a nosotros.
Manuel, primero te tiene que gustar a ti y luego al resto del mundo. El crítico más duro tienes que ser tú. Y cuando a ti te guste y te satisfaga, ya le gustará al resto del mundo. Hablo de que 3.000 millones de moscas no pueden estar equivocadas. Ya, pero ¿y qué vas a hacer? Si le gusta al resto del mundo y a ti no. No, es que si le gusta al resto del mundo, no me gusta a mí. Bueno. En fin, y yo, sí, documentarse está bien, es un proceso agradable. A mí quizá más que la documentación lo que me gusta es el momento en el que la historia empieza a cuadrar dentro de la cabeza y tenía así los sueltos y se van entretejiendo unos con otros y dices, ahora sí, ahora esto es lo que quiero contar. Ese es el momento más, para mí por lo menos el momento más extraordinario de la creación literaria, cuando todo encaja. Es que eso es el y a partir de ahí ya dices, ahora a redactar. Pues leer. Aquí tenéis para leer muchísimo y os lo van a firmar, o sea que no os vayáis hoy sin cogerlos y sin que lo firmen. Y el chiste. No te has contado 5, has dicho 2 y has contado 5 lo que va de tarde ya. El chiste, y después me cerráis con cada uno, vais a tener que definir vuestra obra y pensándolo, definir vuestra obra para alentar a esta gente a que lo compre con 10 palabras. Una arriba, una abajo, ¿vale? Esto es la putada final. El chiste, aquí hay un talento desmesurado y le dice el hijo al padre, papá, ¿qué es talento? Y le dice el padre al hijo, Cristiano Ronaldo es talento. Venga, seguimos. Lo tengo peor, o sea que... Y ahora sí, empezamos, por ejemplo, por el que ha terminado y hacemos hacia la izquierda. Antonio Parra, en 10 palabras, anima a la gente a comprar tu obra. Claro, después de lo que tú acabas de contar, ahora me lanzas a mí a ver. No te he entendido bien. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? En 10 palabras, una arriba, una abajo. Defina que esta novela. O tu obra en general. ¿La obra en general? No, yo. Esta novela que es la que tiene aquí y... Mi obra soy incapaz de definirla y además creo que no tengo por qué, no soy yo el más indicado. Eso será los... Había dos opciones, o 1 minuto o 10 palabras. No, pues es una novela, 249 es una novela, es un thriller psicológico, es decir, es negra, hay crímenes, hay un asesino en serie, pero fundamentalmente hay 3 personajes que están solos y que se están buscando a sí mismos en las madrugadas de Cartagena. Uno mata, otro investiga y otra es la confesora de esos crímenes, pero arrastran un equipaje de amargura y de soledad que les hace conectar entre sí y bueno, pues creo que eso es lo más interesante que puede tener esa novela. Bien, te han sobrado, según el reloj de Pedro Martín, 40 segundos. Muy bien, tienes que apuntarte a 20-25 segundos. Para mí, lo más difícil que hay es ser breve. Pero lo voy a conseguir. Yo animaría a leer porque creo que se puede, si se lee lo que yo he escrito, se puede reír y se puede llorar, que yo creo que son los 2 sentimientos más placenteros que hay sobre la tierra. Sí, señor. Muy bien. 27 segundos. Estamos manteniendo una media, Lola. Bueno, pues meterle prisa a una mujer, joder, pues no veas. Pues, ¿qué te voy a decir? Yo creo que, bueno, yo me muevo por sentimientos igual que nos movemos todos. Entonces, en mis libros, en mis 5 publicaciones y en esta última igual, pues me muevo por sentimientos. Entonces, ¿qué somos sentimiento? Y vas a encontrar humor, vas a encontrar odio, vas a encontrar cariño, vas a encontrar tristeza, vas a encontrar reproches, vas a encontrar, pues eso, todo lo que somos, que es el ser humano. Y bueno, porque el amor, el sentimiento, lo mismo está en una novela negra, una novela de acción, una novela romántica, en una novela erótica. El amor está en el aire, o sea que son sentimientos. Y bueno, sobre todo, soy una tía muy positiva. Entonces vas a encontrar ahí mucho optimismo. ¿Cuánto al filo? 54. A mí es que esto no me gusta porque cuando te dicen, oye, habla de tu novela, ¿por qué deberíamos leerla? Es que yo no creo que nadie deba de leer mi novela. Si alguien la quiere leer bien, y si no, pues también, porque a mí me ha pasado estar firmando libros, no sé si va a pasar, que viene un lector y dice, ¿y esto de qué va? Y dices tú, pues dices, véndemela, convénceme, pero que te tengo que convencer, o sea, que a lo mejor es una mierda, ¿no? Claro, es que me da mal rollo eso.
Pero bueno, es Nunca es tarde lo que tengo que hablar, ¿no? Bueno, Nunca es tarde es una novela que se llama Nunca es tarde porque la protagonista Isabel Amat se resetea y se reinicia después de un divorcio y de que sus hijos han volado del nido, investigando unos crímenes que tienen lugar en un pueblo del Pirineo, que me fui ahí, ahora me he dado cuenta porque estoy impactado con Twin Peaks desde joven, y ella investiga unos crímenes que están teniendo lugar ahora, que parecen una repetición de los crímenes de hace 43 años. Ella investiga los de hace 43 años para resolver los de ahora. Y así se reinicia. 56, bien. Mira lo que es eso normalmente. Sergio, tú tienes los gramos más largos o más... Yo voy a intentar que sea corto. Si pienso en la muerte, puede ser 18 segundos. Arranca el tiempo, Pedro. Vale, yo voy a optar por la opción del minuto porque la de los 10 palabras, solo con el título de mi novela, Mursilla, el talismán del yemení, se van 5 palabras, con lo cual... Se te está yendo el tiempo. Y se me está yendo también. Nada, Mursilla, el talismán del yemení, simplemente deciros que es novela histórica, está ambientada en la Murcia del siglo IX y en el Al-Ándalus, porque aunque antes hablé de Murcia, pero sale Córdoba, salen varias ciudades, en fin. Y bueno, pues está repleta de acción, de aventuras, lleva pues sus historias de amor, trabajo el tema de la amistad, de lealtad. Soy pedagogo, le he dado su toque didáctico y simplemente pues una novela que engancha. La gente que la ha leído se enganchan y una vez que empiezan a leer no pueden parar. No digo más porque... Puedes un poco más. ¿no? Bien. Último chiste y nos despedimos. No sabes cuánto. Una entrevista. Y el entrevistador, la entrevistada, el nombre y María. Profesión, fontanera, eso tiene una galleta que habla. No, pero de lo de pedagogo, a mí muchas veces me decían, ¿qué estudias? Cuando estaba estudiando pedagogía, dice, pues ya me arreglarán los pies cuando termine. Bueno, vamos a ir, nos vamos a despedir. Yo, antes de nada, quiero agradecer. Perdona, es que lo peor es que el tío lo hace a propósito. Sí. Va a hacer daño. O sea, es año. Ellos no aguantan mucho. La culpa despedirnos y dar las gracias a estos 5 fenómenos. Esperemos que no sea la última vez que se reúnen y que podemos presenciarlo. Yo tengo que agradecer a la vida que me haya por fin colocado desde hace unos años para acá en mi sitio, porque me he estado escabullendo mucho y me ha colocado en mi sitio y me permite estar aquí. Y quiero dar las gracias a mi gente de Palin, porque los quiero un montón. ¡Bravo! ¡Bravo! Decía, voy a ensayarlo, a ver si me sale al final a salir. Siempre me ha salido un jodido negazo. Ya mirando al foco una hora, tío. Bueno, daros las gracias a la gente de Palin que han hecho esto posible y los cuales me dejan y me aguantan estar con ellos. ¿Qué más? Pues agradeceros a vosotros, que sois muchos y que estáis aquí, agradecer a Emilio Tomás, que siempre esté con nosotros, agradecer a todas las editoriales, a todos. Gracias por amar la literatura y por dejar que esta gente y que nosotros sigamos escribiendo, que al final es lo único que queremos, seguir escribiendo. Muchas gracias a todos, un fuerte aplauso para todos ellos y aquí sus colegas Eso ya lo hablamos tú y yo. Víctor, nos vemos en la Feria del Libro de Murcia. Y un bombazo, nos vemos en la Feria del Libro de Murcia, que la va a haber.